14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. San Marcos 16, verso 15. San Marcos 16, 15 y 16, dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Pueden tomar asiento dándole la gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Esté cómodo allí, esté cómodo, esté concentrado. Gracias a Dios por este programa. Cada año nos hemos dado cita acá. Ya esta es mi cuarta intervención. En el 2022 llevaba un mes de traslado aquí a la segunda de Río Sucio. En el 2023, segunda vez, en el 2024 y ahora 2025, que nos corresponde predicar la palabra. Primero si me toca en el culto de las 5, la otra vez en el culto de las 2 principalmente. Bueno, damos la bienvenida pues a todas las delegaciones, a los pastores, las esposas de pastores y a los visitantes también. Nos alegramos que estén acá y son muy especiales en este lugar. Hermanos de otras sedes también que no, pues de pronto de Supría, hermanos de otros lugares. Bueno, hermanos, se ha tocado entonces el día de hoy una temática muy importante, unánimes en la doctrina, en el avivamiento y en el tema evangelístico. El primer tema fue el tema del nombre de Jesús, al cargo del pastor Enayate. El segundo tema fue el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy me corresponde a mí tocar este tema, que si bien es cierto el enfoque es evangelístico, pues también sea doctrinal de cierta medida, y por qué no que también genere un avivamiento en los que estamos acá. Y es el tema del bautismo en el nombre de Jesús. Ahí tiene: para el perdón de los pecados. Ese es el tema de esta tarde. Esté muy concentrado. Haga de cuenta que vamos a dar una doctrina prebautismal y que vamos también a capacitar a los hermanos para que den refán acerca de este tema, y también evangelizar a los que primera vez que oyen, a los que asisten constantemente a la iglesia y a todos los que estamos acá. Nos corresponde hablar este tema del bautismo en el nombre de Jesús. Hay cantidad de personas simpatizantes que llevan tiempo viniendo al culto. Acá en la central, en todas las iglesias, ha habido entonces una cantidad de personas que se acercan, que lo único que les falta es el bautismo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén o no. Amén. No solamente, como lo digo pues acá, sino en todos los lugares, hay cierto temor a tomar la decisión de ser bautizados en el nombre de Jesús. Así que hoy quiero explicar este tema, porque lo que causa el temor es la falta de conocimiento y de profundizar. También entonces vamos a explicar entonces 3 puntos acá importantes. Es el tema del pecado. Amén. Es el tema entonces porque es en el nombre de Jesús. Porque Pablo en la carta a los Corintios menciona de unos que se bautizaban por los muertos. Hay quienes bautizan por los oficios del nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a explicar también ese punto, porque tiene que ser en el nombre de Jesús. Y vamos a explicar entonces lo que es el pecado del hombre, cómo se le daba tratamiento en el Antiguo Testamento, de dónde surge el bautismo en el nombre de Jesús, los efectos de ese acto, efectos celestiales, espirituales. Entonces esto se da en torno a esto. Recuerden entonces lo que yo le digo a los hermanos: lo contrario al amor es el temor. Amén. Juan dice que el amor echa fuera el temor, y lo contrario a la paz es la falta de entendimiento. Quiere decir que cuando la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca o se pierda, en una versión dice perezca, en otra dice se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Amén. Dice también que la voluntad de Dios es de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hablando de Israel, también el Señor mencionó
Mi pueblo pereció, dice una versión, otro dice fue destruido. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Quiere decir entonces que al temor del bautismo para los amigos, al temor de tomar la decisión de hacerse bautizar en el nombre de Jesús, ese temor se deriva por una falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento produce temor. El conocimiento que Dios nos da produce la paz y la seguridad. Y los que algún día bajamos a las aguas bautismales, yo creo que los que estamos acá, que tomamos la decisión de bautizarnos en el nombre de Jesús, yo me incluyo en gran mayoría acá, por no decir todos, ninguno nos hemos equivocado y no nos ha pesado haber tomado la decisión de habernos hecho bautizar en el nombre glorioso de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Amén, hermano. Amén. Y entonces es lo que queremos explicar. Vamos a hablar un poquito acerca del pecado. De las palabras más mencionadas en la Biblia es la palabra pecado. Para muchos el pecado es un concepto, es una idea, pero la Biblia muestra más que una idea. Muestra que el pecado es un arma fuerte del reino de las tinieblas. Amén, así es. Que está metido en la persona. Amén. La persona que está bajo el régimen del pecado, porque para yo predicar el bautismo necesito explicar esto. Esa persona está gobernada por unas irrealidades y está también gobernado por un temor para entregarse a Dios. Amén. El que está en el pecado le da temor entregarse a Dios. Amén. No desea entregarse a Dios, está encadenado. Está en un sistema, inclusive también lo muestra la Biblia, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, al reino de la luz admirable. Pablo también explica que estábamos muertos. Veamos rápidamente, yo sé que estos jóvenes son rápido acá, para no pasar por alto los textos. Efesios 2:1, muestra Pablo, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. La palabra muerte ahí es inhabilitados, separados, alejados, privados de la verdad. Amén. No podíamos sentir la verdad, ni hablar de ella, ni amarla, ni vivirla, ni que esa verdad se materializara en nuestra vida. Cuando Jesucristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, quiere decir que aquel que creía la verdad y se encuentra con la verdad que es Jesucristo, ese conocimiento de la verdad le imparte a él seguridad de entregarse a Cristo. Gloria a Dios. Y por eso la reacción de todos en el Nuevo Testamento, cuando escucharon el Evangelio, es dar el paso de hacerse bautizar en el nombre de Jesucristo. Quiere decir que la verdad libra del temor para entregarse a Dios. Amén. ¿Y sabe por qué libra del temor? Porque la verdad tiene más poder que el pecado. Pablo lo dijo en la carta a los Romanos. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Quiere decir que la gracia de Dios tiene más poder y autoridad que el mismo pecado, que la gracia de Dios garantizó de que el pecado no se enseñoreara más de los que hemos creído en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así es. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Gloria a Dios. Así que muestra la fatídica realidad del ser humano en torno a su propio ser y lo que lo gobierna. El mensaje de la palabra de Dios antes de bautizarse una persona, inclusive desde el Antiguo Testamento, es hacer alusión al estado inconscientemente espiritual del hombre y lo que está en él. ¿Cómo es la imagen de Dios, del hombre frente a Dios? Sin arrepentirse y sin bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Cómo ve a Dios una persona? ¿Qué hay dentro de la persona? ¿Qué piensa esa persona cuando está bajo el dominio del pecado, bajo la influencia de ese término que es todo agravio, es todo aquello que reemplaza a Dios? Pecado es más allá de que mencionar un vicio o Amén. hacerle daño a otra persona. Amén. Pecado es todo acto, todo sistema interno, emocional, espiritual, omisión, comisión, que no le aporta para que el hombre ame a Dios. Todo eso es pecado. Amén, amén. Así que en ese punto entonces vemos cómo los profetas indagaron sobre el pecado, cómo explicaron el pecado al pueblo de Israel, cómo el pecado se metió al mismo pueblo. En el Nuevo Testamento también menciona ese imperio terrible del pecado, cómo atemorizaba al ser humano para que entonces
no se entregará a Dios. Amén. Y como el acto del bautismo aplicado con convicción y con conocimiento nos efectúa en nuestra vida el perdón de esos pecados, hermano. Gloria a Dios. De aquello que nos alejó de Dios, de aquello que nos mató, de aquellos que nos privó la libertad, Amén. de aquello que desfiguró al hombre. Amén, amén. En ese entorno, en ese punto, en ese entorno al pecado, ocasionó que el hombre perdiera la funcionalidad para lo cual Dios lo creó. El hombre perdió la originalidad. Muestra que el hombre corrompió su cuerpo, corrompió su mente, se entregó a pasiones vergonzosas. De que el hombre, dice por allá un profeta, hizo una separación entre Dios y el hombre. Amén. El pecado la Biblia lo muestra como lepra, como llaga, Así es. como inmundicia. Amén. Amén. El pecado entonces es la causa por la cual se instituye el bautismo para el perdón de los pecados. Y vamos a ver qué es el acto pleno de manifestación y revelación de Dios para resolver el pecado. Gloria a Dios. Un acto tan sencillo de bajar a las aguas bautismales como está ahí en la pantalla e invocar el nombre que es sobre todo nombre, traerá el perdón de pecados para aquel que quiere entregar su vida a Dios y salvar su alma. Amén. Las personas en su idiosincrasia, en su forma de pensar, abrigan diferentes maneras de ir al cielo. Se amparan bajo lineamientos litúrgicos que nada tienen que ver con los lineamientos de la palabra para ser salvo. Amén. El Señor Jesucristo muestra en su palabra: la única manera de ser salvo es arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de los mismos. Y esa es la manera como Él entonces podrá escapar y obtener la vida cuando estaba muerto en esos pecados y en esos delitos. Vamos a mirar aquí la radiografía que hay acerca del hombre. Isaías 64:6 muestra la palabra. Si bien nosotros, dice, somos, Isaías 64, verso 6. Miremoslo allí, póngale mucha atención, hermano. Los amigos que no han sido, que están acá, que obviamente pues no han sido bautizados. Esta es la radiografía que hace el profeta Isaías del ser humano, como muchas otras. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Amén. Bueno, al parecer las palabras son fuertes, ¿cierto? Voy a decir al apóstol, no, pero venga, perdona, al profeta Isaías, sea más cariñoso. Isaías, denle suave, suavecito para que la gente no se sienta atacada. ¿Aló? ¿Sí o no? Somos como suciedad. Amén. Todas nuestras, esa parte somos como sociedad, hace parte de todo el sistema interno, operante, psicoemocional y espiritual en el hombre. Amén. Luego hace alusión a los actos. Póngale pues cuidado que no me estoy yendo al bautismo de una vez. Y ahorita vamos a mirar cómo se perdonaba el pecado en el Antiguo Testamento. Dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y mire qué terrible es. O sea, las justicias del hombre no justifican al hombre. Amén. Así es. Usted sabe que el ser humano, ante cualquier defensa de un señalamiento, él acude a su defensa invocando sus justicias. Amén. Así Es es. que yo aquí he sido bueno, es que yo en esta casa aquí, yo allá, yo en esta iglesia volteo, yo aquí, ¿por qué no me da? Yo acá, yo hago, yo hice. Así que toda esa justicia queda obsoleta para resolver el problema. Amén. Y no solamente la justicia humana, sino religiosa, litúrgica, sacrificial, espiritual, moralista, humanista, todo lo que usted se quiera imaginar, de obras de caridad, de obras humanas, de lo que sea, se queda por fuera. El problema iba más allá. El problema va al fondo. Alguien va a pensar que de pronto, si regala un alimento o algo, Dios lo tenga en la gloria porque le daba comida a la gente.
No, la salvación, hermano, implicó un costo grande y el costo no fue la justicia humana, sino que Dios mismo vino acá, se manifestó en carne para manifestar la gloria y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y eso es lo que estamos haciendo cuando predicamos el evangelio en la vida, en la calle, acá en el templo. Esta iglesia procura de que la gente, hermano, reconozcamos nuestro pecado y el Señor nos perdone. Amén. Y ese arrepentimiento y reconocimiento se materializa en el bautismo. Amén. Amén. ¿Qué más dice acá? Caímos todos nosotros como la hoja. Primer punto menciona la parte interna que le expliqué. Segundo, las obras. Tercero, cómo es gobernado el hombre, como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Dice por ahí los Romanos, por cuanto entró el pecado por un hombre y por el pecado vino la muerte. Romanos 5:12. Así es. Por cuanto entró, ¿qué significa la palabra entrar? Se entronizó a destruir. Hasta el día de hoy sigue haciendo estragos en millones de personas, jóvenes. Amén. Hogares, Amén. matrimonios. Amén. La gente se suicida porque el pecado llegó a tal grado que él no soportó más. El pecado le hace creer a la persona que él no tiene esperanza, que él vale nada. El pecado le hace creer infinidad. Algunos los tira a la depresión, pero a otros los exalta. El pecado opera de diferentes maneras. Eso es algo tremendamente profundo. Cómo reacciona una persona gobernada bajo el pecado. Amén. El pecado lo hace odiar, matar, cobrar venganza, tener envidia por el prójimo. El pecado lo lleva a ser hipócrita, en fin. Todo Amén. mal sentimiento, toda mala acción es generada por un sistema interno que se llama el pecado, lo cual amerita que esta iglesia siga predicando, porque el mundo tiene un mal grande que lleva a las personas como hojas. Amén. Y ese mal grande tiene el antídoto. Vino predicando el reino. Gloria a O Dios. sea, el gobierno de Dios se manifestó desde arriba de la eternidad para traerlo aquí a un reino diferente. El reino del mal y el reino del pecado subyugó al hombre, ensució su alma, Amén. lo gobernó, lo ató, lo encadenó, lo engañó, lo llevó a buscar a Dios equivocadamente en cosas creadas. Amén. Quiso hacer suya. El pecado lleva a que la persona quiera ser un Dios a su medida, un Dios que no sea tan drástico con sus malas acciones y con sus malos sentimientos. El pecado lleva a la persona a buscar una figura espiritual o física que le ayude en los momentos difíciles. Pero por eso la iglesia del Señor goza de un triunfo grande. Podemos decir lo que le dijo el apóstol Pablo y que ya miramos. Él nos dio vida, nos trajo a la vida de Él, nos sacó de la vida del pecado y nos trajo a la vida de Él. Y en las aguas bautismales nos invocaron el nombre que es sobre todo nombre y obtuvimos el perdón a tan grande desgracia. Y por eso podemos decir de que gozamos de salvación para nuestra alma. ¿A cuánto les alegra esto, hermano? ¿A cuánto les alegra esto? Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a mirar aquí otros textos, hermano. Isaías capítulo 1 también lo menciona. El estado del hombre en el pecado. Póngale pues cuidado acá, porque no voy a hablar del bautismo sin mencionar por qué hay que recibir perdón de esa maldad, de esa plaga terrible. Amén. Póngale cuidado. Versículo 4 lo dice así. Estoy evangelizando a la iglesia, evangelizando a los simpatizantes y Aleluya. dando doctrina prebautismal, como lo dije al principio. Yo tengo fe que después de este mensaje, más de un amigo va a decir, le va a decir al pastor Rupert, al pastor Nelson, a este servidor: pastor, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Amén. 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 ¿Qué quiere decir al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? La única manera de no perder el alma es obtener el perdón de pecados. Y el perdón de pecados se obtiene con el bautismo en el nombre de Jesús. Dice Isaías 1:4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Tampoco fue suave en este texto. Hijos depravados, tampoco fue suave. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel.
se volvieron atrás. Amén, amén. 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? La rebeldía es la renuencia en actos por falta de convicciones porque el pecado gobierna. Eso genera rebeldía. La persona es rebelde por el pecado. O sea, no quiere entregarse a Dios. Amén. Hay una rebeldía espiritual, lo cual amerita entonces una ruptura poderosísima de esas cadenas y obtenga ese perdón de pecados para que pueda ser salvo. No hay de otra manera. Toda cabeza está enferma. Aquí menciona el efecto dañino en el alma, porque por eso también dice el proverbista: no hay paz para el impío. Amén. El impío es el que está gobernado por el pecado. Así es. No puede estar en paz una persona. Puede aparentar la paz y vivir momentos de alegría en esta tierra, pero no vive en plena paz. Amén. El que recibe el perdón de pecados llega a la vida. Amén. Llega no a cualquier vida, a la vida de Dios. Y se materializa el atributo divino de Dios en él, que dice Isaías que un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, llama el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, dice príncipe de paz. Así es que se arrepiente y se hace bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, a esa persona se le materializa el atributo divino de Dios, de que Él solamente es el príncipe de paz. Y aquel que se arrepiente y se bautiza en su nombre, vive ese atributo de Dios, hermano. Aleluya. Lo siento. Amén. Amén, hermano. Vale, cuidado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. O sea, todo el sistema. Vale, pues cuidado a esto, visita. Todo el sistema del hombre está deteriorado, violentado, adulterado, destruido por el pecado. Amén. Ya después estuvimos en la reunión con los directivos, los que estábamos encargados de este evento, y dijeron esto. Las mismas palabras que estoy mencionando. Vamos a hablar del bautismo en el nombre de Jesús. Fueron tema por tema para decirle a las personas que es el único medio para recibir perdón. Gloria a Dios. Señor, amén. ¿Sí o no? Hay personas, hermano, yo tengo amigos que ellos van al culto, se saben los coros, ofrendan, diezman, pero no se bautizan. Entonces ahí es donde tenemos que doblar esfuerzos y explicar esta doctrina del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí hace énfasis al estado interior del hombre en el pecado. Pero también menciona el hombre bajo ese régimen y bajo ese gobierno, cómo es su postura espiritual. Mire que la Biblia es algo consecuente, es algo progresivo. Aquí nos menciona el estado interno, que fue llevado también como lo leímos ahorita, fue gobernado, pero también menciona acá una situación que usted no podemos pasar por alto. ¿A qué lo lleva la persona gobernada por el pecado? No lo lleva a que no crea en Dios. Escuche, hermano, amigo, la mayoría de personas creen que ya existe un Dios. Amén. Así que el problema acá no es reconocer que Dios sea real o no. El problema es que lo gobierna Él no se le necesita, o más bien la salida a eso, es que necesita arrepentirse, necesita el trato de ese mal. Amén. Y se hace a través de lo que estamos mencionando acá. Ahí en el capítulo 1, vamos a mirar acá el versículo 11. Mostramos entonces la acción espiritual litúrgica donde ellos pretendían buscar a Dios para que Dios los ayudara. Las personas buscan a Dios a su manera para que Dios los ayude. Amén. Yo he visto personas en un hospital, hace no mucho tiempo fui a visitar a una hermana que yo administré en la ciudad de Pereira y estaba muy grave la hermana y yo estaba por allá en una reunión, yo arrimé, me acerqué. Era un 10º piso. Y en el 10º piso había un balcón y alguien
con un crucifijo acá en la mano, llorando. A mí me conmovió esa imagen, yo me la acerqué y esa persona está diciendo: Dios, yo creo en ti, sana a mi hijo, llorando, pero con lágrimas. Miraba al cielo y apretaba, empuñaba ese crucifijo y rogaba por un milagro de su hijo que estaba a punto de morirse. La persona busca la ayuda de Dios. Amén. Cree en Dios. Amén. Es más, hay gente que dice: Dios lo perdone, le robó a ese anciano, que Dios tenga misericordia de usted. Y usted voltea a mirar y es una persona llena de tatuajes, es una persona con accesorios en su cuerpo incrustados. Esa persona cree en Dios y le da hasta miedo robar. Pero esa persona necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo para que entienda que es haciéndose bautizar en el nombre glorioso de Jesucristo para el perdón de esos pecados. ¿Sí lo crees así o no? Amén, amén. Y ahorita explicamos esto. Hay personas que muestran la vida que eran temerosos y buscaban a Dios, pero necesitaban el Evangelio. Amén. Muestra aquí entonces la actitud de este pueblo, hermano, amigo, que está acá. Una actitud donde él quiere buscar. El versículo 11 lo dice acá: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? El hombre se sacrifica, ¿verdad? Yo lo digo con mucho respeto. Hoy hay gente que está lacerando su cuerpo, pretendiendo a través de ello que van a recibir perdón. Amén. ¿Es así o no? Amén. Hay personas que están golpeando su cuerpo y hay países donde se crucifican y todo en una cruz. Amén. Porque pretenden el perdón. Pero Dios, hermano, es grande. Dios no nos ha dado a nosotros conforme a nuestros pecados, y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Dios no nos lacera el cuerpo. Dios no nos pide que laceremos el cuerpo y le entreguemos ofrenda por el pecado, como alguien dijo: ¿qué le voy a entregar a Dios? Le entrego el hijo de mis entrañas, le entrego lo que sea por el pecado de mi alma. Pero el Señor no nos pide eso. El Señor solamente pide que amemos misericordia y verdad. Él solamente pide que las personas se arrepientan, reconozcan su pecado y procedan a hacerse bautizar en el nombre glorioso de Jesús. Así que aquí muestra entonces la reacción de una persona al contexto espiritual, gobernada por el pecado, para buscar a Dios de una o de otra manera. En el Salmo 90, versículo 8, también nos manifiesta acá un estado del hombre en el pecado, para entonces que vayamos a mirar cómo se le daba trato al pecado en el Antiguo Testamento. Y ahora, en el tiempo de la gracia, tenemos entonces garante el nombre revelado de Jesucristo, como lo mencionaron esta mañana el pastor en la predicación, para que ese nombre sea invocado en el acto del bautismo instituido por Dios, para que entonces se ejecute ese perdón de los pecados. Gloria a Dios. Muestra la Biblia acá: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Amén. También muestra en Isaías 59, versículo 10 al 13, menciona una vez más el evangelista del Antiguo Testamento el estado del hombre en esa condición. Uno de los predicadores o profetas del Antiguo Testamento que más habló del pecado fue Isaías. También Jeremías lo mencionó en muchos de sus escritos, comparando el pecado como una mancha que no sale con jabón. Amén, así es. Jeremías lo dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado. O sea, el pecado es algo que no se borra con ningún detergente, con ningún ritual, con ninguna líquido. El pecado es algo que no se borra tan fácil. Por eso los que estamos acá y entendemos el Evangelio y tomamos la decisión de un día de hacernos bautizar y predicamos a Cristo, vemos el valor de estar en la presencia de Dios
el valor de esta salvación, el valor de estar en Cristo, porque eso que no lo limpiaba ni el jabón, ni la mano, ni la lejía, ni nada, ni ningún detergente, el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en el Calvario, sí nos limpió totalmente de todos nuestros pecados. Dale la gloria a Dios, hermano. Dice acá, Isaías 52:10, póngale cuidado. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Está hablando de la conducta. Eso es algo, una metáfora o una comparación. Y luego para mostrar de que eso es el pecado operando en el hombre. Que el hombre choca, tropieza a plena luz del día. Amén. Se equivoca. Así es. Yo le he dicho eso a unos jóvenes que empiezan a casar, me pidieron un consejo y le dije, vea, ya le pidió a Dios y Dios le mostró que esa es su compañera. Porque nosotros no sabemos ni siquiera escoger el que nos o la que nos conviene. Así es. Somos tan limitados que necesitamos que Dios nos muestre todo, nos enseñe todo. Amén. Alguien podrá decir, yo tomo mis decisiones, yo estoy grande, yo soy inteligente, yo tengo intuición. Pero lo que somos seres humanos, necesitados del gobierno y de la dirección del Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Cuando llegamos a las aguas bautismales nos dimos cuenta de eso. Tomamos la decisión de entregar la vida a Dios, y esa entrega a la vida es ser direccionados y gobernados por Él, para que el pecado no siguiera gobernando nuestra vida, porque el pecado hace tropezar. Amén. El pecado hace errar a la persona y gobierna al mundo. Es el arma del reino de las tinieblas. Por eso, hermano, al pensar en este contexto del pecado, sin haber mencionado tanto el bautismo, entendemos entonces la necesidad de ser bautizados en el nombre de Jesucristo para ese perdón de pecados. Amén, amén. El bautismo en el nombre de Jesús no es la decisión de matricularse a una secta religiosa. Es el bautismo que está en la Biblia. Es el bautismo que aplicaron y predicaron los apóstoles y los predicadores del primer siglo de la iglesia primitiva. Es el que está registrado como la única garantía de salvación, que el cual entonces se debe ejecutar bajo las condiciones de la apertura del conocimiento, de la revelación de la palabra y del nombre de Dios. Esta iglesia tiene el privilegio de poder invocar el nombre de Jesucristo en el bautismo, porque muchos no lo hacen. El nombre de Jesús les sirve para sanar, el nombre de Jesús les sirve para reprender un demonio, pero el nombre de Jesús no les sirve a la hora de bautizar. Pero esta iglesia lo hace todo en el nombre glorioso de Jesús. Estamos en lugares oscuros como muertos, versículo 11. Gruñimos como osos todos nosotros. O sea, agresividad. Amén. El animal que más se enoja de los animales, que más se enoja cuando está enredado en algo, en un hueco, que le van a rescatar, es el oso el que más se enoja. Algunos animales tienen un sentido de permitir que se les ayude. El oso no. Por eso la Biblia usa esta metáfora. Usa la metáfora del oso para hacer alusión al estado interno de Israel, que no necesita o no intuía o no sentía o no percibía que necesitaba la mano del único que puede salvar. Hay personas, hay jóvenes, perdónenme esto, que han llevado una vida de fracaso y de tragedia, esclavos a los estupefacientes y a la droga, Así es. esclavos a la maldad y al sexo ilícito, y les hemos presentado este mensaje como la única y suficiente alternativa para librarlos de la garra de esa situación. Pero perdónenme, han actuado como el oso, han sacado sus uñas y han pretendido de una otra manera rechazar la ayuda del Dios vivo. Pero yo le digo en esta hora, a pesar de eso, la gracia de Dios sigue presente para ayudar, hermano y amigo que está acá, para perdonar tus pecados y tener el alcance
de librarlo a usted de ese estado de muerte, porque Jesucristo es la única verdad que puede hacer libre a la persona que está bajo los efectos del pecado, o recibe la ayuda de Dios a través del perdón, a través del evangelio, y Él es garante de romper todas esas ataduras que nos colocó el pecado. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Lastimeramente, gemimos lastimeramente, o sea, con dolor, como palomas. Primero menciona el oso como el animal violento a la hora que lo van a ayudar. Segundo, como paloma, lastimera, o sea, una paloma es indefensa. Amén. Esperamos justicia y no la hay, o sea, no se le resuelve. Salvación y se alejó de nosotros. Y mira lo que dice el versículo siguiente: porque nuestras rebeliones, o sea que la rebelión lo hace a él no recibir ayuda. Amén. La rebelión a él lo hace rechazar lo que él necesita para librarse de eso. El pecado no solamente lo llevó a buscar a Dios equivocadamente, sino que el pecado lo puso a la defensiva con la verdad. Eso es lo que hace la persona gobernada por el pecado. Lo hace poner renuente, con rabia, con ira por la verdad. Amén. Las rebeliones se multiplicaron y por eso no hay paz, por eso no hay salida, por eso no supera el problema. Pero entonces aquí no solamente se queda ahí. Dice que en el versículo que leímos inicialmente, vino Juan predicando, vino Jesucristo inclusive, diciendo entonces, arrepentidos. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que para qué se acercó el reino de Dios aquí en la tierra? Para librarnos a nosotros de un reino oscuro. Amén. Y ese reino oscuro soportado y era funcional por los efectos del pecado. Amén. Para eso se predica el evangelio. Predicamos el evangelio como dice el cántico evangelístico antiguo. Predico el evangelio porque hay almas que salvar. El evangelio es la garantía única de salvar la gente y de salvar las almas. Por eso hay que seguir predicando el evangelio en todo lugar y en toda parte donde se pueda hacer. Versículo dice acá, el versículo que estábamos leyendo, el 59. Póngale cuidado a esto. 59, Isaías 59. Vuélvanme allí, por favor. El 12. Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El 13. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse del pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Esta es la radiografía del por qué. Entonces muestra la palabra de Dios que el pecado era entonces no solamente el arma, sino el estado que llevaba a una conducta reactiva frente a Dios y frente a la verdad. Cuando el Señor atestigua de Israel, diciendo que este pueblo de la vida me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Lo único que puede alejar el corazón del hombre de Dios es el pecado. Así es. Y muestra que en torno a su situación usaban puertas de salida para buscar la ayuda de Dios. Desde el Antiguo Testamento muestra la Biblia el problema del hombre a través con la aplicación en su vida del pecado. Vamos a mirar aquí algunos textos cortos referente a cómo se pretendía livianar o disminuir la carga del pecado del pueblo. Miremos Levítico capítulo 16, verso 30. Póngale cuidado. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. O sea, había un día para dedicarse a ese problema grave del pueblo y era el pecado. Amén. Levítico 17:11 dice así la palabra: porque la vida de la carne es
de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará. Hola, sí, la misma sangre hará expiación de la persona. Muestra aquí, hermano, los rituales instituidos, hermano, tremendo, para poder limpiar el pecado de la persona. Ya mirando entonces en el Nuevo Testamento, hay unos textos acá que muestran entonces la salida ya bajo la gracia de Dios, por el cual entonces es menester dar mérito al acto del bautismo en el nombre de Jesucristo para ese perdón de los pecados. Y mostraremos rápidamente qué representa y qué significa. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, muestra la Biblia el estado del hombre que estaba sin Dios, para entonces darle la relevancia al bautismo en el nombre de Jesús. Dentro del evangelismo que nosotros hacemos, estamos llamados a recalcar que sin bautismo en el nombre de Jesús no hay salvación. Amén. Amén. Eso no es que de pronto me voy a morir, pida perdón, Dios es tan bueno que así lo salva. Nosotros no predicamos eso. Amén, amén. Alguien me preguntó, es una pregunta capciosa. Un pastor, un muchacho me dijo, pastor, el primo mío murió en un accidente de moto. En su pie un muchacho se me acercó, en Pereira, y alguien salió a ayudarlo. Estaba recostado en lo que se llama una cuneta allá contra el rincón de la calle, y alguien alcanzó a escuchar decir, perdóname Dios mío, y ya. Y yo en el apartado, ¿cómo fue la situación? No, él nunca se bautizó, pero él iba a la iglesia. Es más, él daba votos para la iglesia. Pastor, ¿se salvó o se condenó? Y yo le digo, yo no mando a nadie para el cielo ni para el infierno. La Biblia lo manda, es la que tiene la autoridad. Amén. Yo lo que le digo a usted es que en el Apocalipsis hubo una mujer que se entró a una iglesia y empezó a hacer daño en esa iglesia. Y Dios dijo en esa carta, en ese libro de Apocalipsis, que él le había dado tiempo a esa mujer para que se arrepintiera. Amén. Si él le da tiempo a una persona que entra a una iglesia a hacer daño, por decir así, que entra a una casa a hacer daño, Dios le da tiempo a todos los seres humanos que están acá. Yo no creo que sea la voluntad de Dios que usted se vaya a salvar ya agonizando. Ahorita que usted tiene vida, que usted tiene los 5 sentidos, que Dios te ama, que Dios sustentó la respiración anoche mientras dormía. Ahorita es el día, hoy es el día aceptable para entregar su vida a Dios, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un Padre Celestial que nos llama, hay un Padre Celestial que nos reveló su palabra. Entonces Él lo dice, venga a mí, los trabajados y los cargados. No creo que sea la voluntad de Dios que sea ya para punto de morirse, cuando Dios nos ha dado todo el tiempo. Amén, hermanos, si lo creen, vamos rápido acá. No hay justo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, versículo 11. No hay quien entienda. Amén. No hay quien busque a Dios. Ese fue el veredicto que Dios hizo desde arriba. No hay quien lo haga. Desde el pequeño desde el chico hasta el más grande, todos se desviaron. Amén. Todos cayeron. Yo entiendo y acepto, intento percibir de que hay algunas situaciones en el hombre correspondiente a su manera de hablar, a la profesión, a su manera de vestir, al título que tenga, al protagonismo que tenga en un pueblo, en una nación, en un municipio, en una familia, que le podrá él intentar transmitir a él méritos de honor o de dignidad. Podemos entender de que el estado o de conocimiento de cosas de la vida, la defensa y la inteligencia lo llevará al hombre a creer que él tiene méritos propios para cautivar o llamar la atención no solamente de la gente, sino de Dios. Él creerá eso, pero en la Biblia solamente hay 2 pueblos. Y está el pueblo que está gobernado por el pecado, y está el pueblo que conoció la luz de la palabra, que fue trasladado del reino oscuro de las tinieblas al reino de la luz admirable. Está solamente esos 2 pueblos.
¿Cuántos lo creen así, hermano? Amén. Versículo 12, mire lo que dice. Todos se desviaron, ahí están todos. Aquí no aplica estrato social, ni sociocultural, ni sociopolítico, ni nada de esos términos. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora vamos a mostrar la imagen del bautismo ahí. Hermano, me hace el favor. Este acto tan sencillo, que es bueno antes de terminar el mensaje, que los amigos que están acá sean motivados. Un amigo me preguntó en estos días: pastor, entonces todo lo que yo he hecho de ayudar la obra, de venir al culto, no tendrá valor si yo no me hago bautizar. Y yo le dije: no lo digo yo, no es mi pensamiento. Dios te ha hablado de la necesidad de hacerte bautizar en el nombre de Jesucristo, pero tú no has querido. Amén. Tú has postergado, has dilatado esa decisión. Han habido cosas que te han estorbado, negocios mal hechos, amores, pasiones que te llevan a dilatar el proceso. El enemigo se ha cruzado, así le hablé. Amén. El enemigo se ha cruzado en tu vida. El enemigo te ha puesto a pelear, te ha puesto a fornicar, y el tiempo se ha ido yendo y llevas como 20 años escuchando el evangelio. Le digo: hoy es el día aceptable porque mañana no sabemos. Hoy es el día de salvación. Hoy que Dios te habla, hoy que Dios te llama para que laves tus pecados, invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que nos salva, el nombre para la salvación, el nombre del único y verdadero Dios, el nombre que nos trajo el Dios verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Este acto tan sencillo. Miren lo siguiente, rápido. Hechos 22:16 muestra la decisión y el evangelio, la doctrina, por decirlo así, que le dieron al apóstol Pablo. Aquí lo manifiesta, aquí lo enseña. Después de que Ananías fue a orar por él porque él había perdido la vista. Recuerden que Pablo era Saulo de Tarso, perseguidor y odiador de la iglesia, y Dios trató con Pablo. Le digo un hombre: vaya donde él, porque instrumento escogido es este. Pablo quedó ciego en su momento y llegaron a orar por él y hablar del evangelio. Él lo entendió. Y aquí le digo a este hombre, Ananías, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Esa es la pregunta que le hacemos a los amigos que simpatizan con el evangelio y con esta iglesia. ¿Por qué se detiene? Amén. ¿Por qué te detienes? O sea, no es tregua, no es el brazo a torcer. No reconsidere la situación. Levántate y bautízate. Le dice a Pablo: y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahí nos muestra que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Es la piedra angular, el único dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que los que somos bautizados acá tenemos el privilegio que sobre nosotros se invocó ese nombre que es sobre todo nombre. El diablo te sabe distinguir, porque sobre nuestra vida está invocado el nombre del único y verdadero Dios. ¿Cuántos lo creen así? Hechos 8:36, rápidamente. Felipe, cuando evangeliza al etíope, al eunuco etíope. Póngale cuidado acá. Yendo por después de que le explica el profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus pesquiladores, se enmudeció, no abrió su boca. Pero también leía: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga hemos sido nosotros curados. Después de que le explica todo ello, mire lo que dice acá: yendo por el camino llegó a una cierta agua. Y dijo el eunuco, o sea, la palabra cierta agua como que no era agua plena, pero ahí había algo. De pronto era pantano, algo ahí. Y mire lo que dice acá: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado, hermano? Le pregunté, dijo así. O sea que este hombre sí entendió.
En un momento donde la persona recibe la revelación de la necesidad del bautismo o él la acepta, inmediatamente se activan todos los sistemas en la persona de alerta. Se da cuenta que en ese estado tal cual no se va a salvar. Amén. Por lo tanto, él debe de tomar la decisión de hacerse bautizar en el nombre de Jesús. Alguien podrá tener planeado un viaje para el exterior o unas vacaciones en noviembre, pero cuando la persona reconoce el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, él no se espera para diciembre, para dentro de 2 años, para dentro de 5 años, para cuando salga de la juventud, para cuando salga de la soltería. No, Señor, el que entiende el bautismo que es para el perdón de pecados en el nombre de Jesús, él dice: aquí está el bautismo, aquí está esto, aquí está el agua que impide que yo sea bautizado, porque él se dio cuenta que es el único acto que lo lleva junto con el arrepentimiento a que sus pecados sean perdonados. Amén. ¿Cuántos lo creen así, hermano, en esta hora? Rápidamente, en Hechos 2:38, el bautismo a los judíos. Alguien con la excusa dice: solamente los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús porque fueron los que lo rechazaron. Pero el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Yo le dije: claro, es que ese es. Quiere decir que lava tus pecados invocando su nombre. Es su, no sus, ni nombres. Es la ejecución de Mateo, que ya lo conocemos, de habla de los bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hechos 2:38 a los judíos. En Hechos 8 a los samaritanos y al etíope, que es de África, del continente de África. Hechos capítulo 10 nos muestra a los gentiles. Véanlo rápidamente, hermano y amigo que está acá. Hechos capítulo 10. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, versículo 2. Piadoso, escuche, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas y oraba a Dios. Es como usted ir a una persona que sabe que es profesor de matemáticas, le mandar un profesor de matemáticas, aquí ya sabe matemáticas, y es lo mismo. Háblele de Dios a una persona que tiene temor de Dios, que hace buenas obras y que ora a Dios. Podríamos decir: ¿para qué? ¿Para qué? No hay que buscar el de la cantina, hay que buscar al que roba, ese es el que necesita. Pero resulta que Cornelio tenía un temor, pero no era bautizado en el nombre de Jesús. Escuche esto. Amén. Y por eso Dios mandó que le hablaran allá. Amén. No es porque esté atado a la droga que necesite el bautismo, no, sea el que sea, el religioso, el que lee la Biblia, todos estamos llamados a ser bautizados en el nombre glorioso de Jesús. Gloria a Dios. Hermano, voy avanzando ya hoy en lo último. Y en el versículo 48, mire lo que dice. Creo que es 48 47. Dice acá: versículo 44 para entenderlo mejor hasta el 48. Hicieron un culto en esa casa. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían, todos los que oían el discurso. Gloria a Dios. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ahí están, no eran judíos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo que sigue: entonces respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Primero usted ese culto donde hasta los inconversos hablaban en lengua, hermano. Gloria a Dios. O sea, llegó el evangelio a esa casa donde un hombre que tenía a Dios y daba limosna, no necesitaba, porque es que no tiene ataduras, él no tiene vicios, pero necesitaba el evangelio. Versículo 48 dice, 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire que acá a los gentiles también se les ordenó bautizarse en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Así toda la Biblia en el Nuevo Testamento muestra que el bautismo bíblico
el bautismo que se ejecutó fue en el nombre de Jesús. Y por último, Pablo a los romanos nos muestra la naturaleza del bautismo. Romanos el capítulo 6, versículo 3 en adelante nos muestra. Quiere decir que aquí nos muestra el bautismo como un revestimiento. Escucha esto, hermano y amigo. Los que se bautizan en el nombre de Jesús se visten de Jesucristo. Gloria a Dios. No es un mero acto, no es algo de paso para una secta. La Biblia lo declara. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, el que se bautiza en el nombre de Jesús está invocando la efectividad de la muerte de Jesús. Amén. Y esa muerte, consecuentemente después, su resurrección. Porque Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería la predicación. Cuando bajamos a las aguas bautismales, se está invocando la obra del Calvario, su muerte y su resurrección a nueva vida y su glorificación. Así que el acto del bautismo nos da referencia a que nosotros estamos muriendo, pero que Jesucristo nos está dando vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Versículo 4, hermano, dice así: porque somos sepultados por él para muerte. El que se bautiza está en su acto sepultando su pasado, sepultando su mala historia. Amén. Sepultando sus crímenes, sus pecados, sus adulterios, sus mentiras. Está sepultando el viejo hombre, está sepultando aquello que lo ataba. O sea, el que toma la decisión gloriosa de hacerse bautizar, entendiendo lo que esto significa, en ese momento hay una revolución poderosa, hermano, espiritual, y en el cielo hay fiesta, porque hay alguien que está entendido, hay alguien que va a ser parte del reino de aquellos que estamos en el reino de la luz, en el reino de la verdad. Dice acá: a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que andemos en nueva vida. El bautismo representa también resurrección. Rápidamente el que sigue, dice acá: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso significa, hermano, el acto del bautismo. Versículo 6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? El que está viciado. Amén. A los deseos engañosos. Así es. Un cristiano no puede ser rencoroso. Amén. El rencor tuvo que haberse quedado en las aguas bautismales. Amén. Un cristiano no puede ser inmoral. Eso tuvo que haberse quedado allá. Amén. No puede ser mentiroso. Pero alguien dirá: si yo me hice bautizar, pero tengo este pecado, ya estoy descalificado. No. Juan dice: hijito, si alguno ha pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo. La sangre de Jesucristo sigue operando, porque Él murió por los impíos, pero también murió por los débiles. Quiere decir que todavía soportamos la gracia de Dios y la efectividad de hacer parte del reino y de la iglesia de aquel que la compró a precio de sangre, y los cuales somos bautizados en el nombre de Jesucristo, hermano. Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Toda esa estructura invisible que está metida adentro. Amén. Quiere decir que todo niño que nace con esa imputación. Cuando él crezca, él va a necesitar arrepentirse y hacerse bautizar, si quiere salvarse. Amén. Yo tengo una hija de 8 años. Y ella, cuando crezca, tenga más conciencia, debe de arrepentirse y bautizarse. Gloria a Dios. Porque no es porque sea hija del pastor viene purificada. Todos tenemos un cuerpo de pecado que debe de ser destruido. Lo que esta iglesia hace, lo que esta iglesia predica, lo que esta iglesia ejecuta como ceremonia por la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, tiene efectividad para salvar nuestras almas, porque es el método para recibir perdón. Dice acá: a fin de que no sirvamos más al pecado. La persona que toma conscientemente la decisión del bautismo en el nombre de Jesús está dejando sepultado todo el sistema que lo llevó a someterse al pecado y a sus leyes. La persona que tomó la decisión pasó de muerte a vida. La persona que tomó la decisión, hermano, se revestió de Cristo, como ya lo vimos.
La persona que tomó la decisión cambió de dueño. Nuestro dueño ya no es el diablo ni el pecado. Nuestro dueño es el Dios hecho carne, el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre del cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo enseña la palabra de Dios. Por último, hermano, la Biblia muestra la efectividad de su nombre en el momento del bautismo. Hechos 4:12 lo manifiesta: en ningún otro hay salvación. Hay gente que está buscando dónde está la salvación. Amén. Y le están buscando huir al peligro, y están buscando qué colocar en su casa detrás de la puerta que los guarde del mal. Así es. Nosotros estamos en Cristo estamos protegidos. Amén. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Los que hemos sido bautizados en su nombre estamos revestidos de Él. Por lo tanto, cuando el diablo nos mira, lo que mira no son los defectos, las fallas, nuestra debilidad, sino que mira que Jesucristo nos revistió, hermano. Por último, hermano, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento todo estaba enchapado en oro. La madera se quema, el oro no. La Biblia muestra que Jesucristo es tipo de ese oro. Somos débiles, nos podemos quebrar, nos podemos quebrantar en algún área, pero estamos revestidos de ese oro, como en el tabernáculo, que el fuego del pecado y de la tentación no puede agredir nuestra vida. Amén. Yo les invito para que estén en pie, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno orar por los amigos que han escuchado el Evangelio y no se han hecho bautizar. Orar desde acá por ellos. Amén. Jesucristo le ama a usted Gloria a Dios. y le está mostrando la única manera de ser salvo, y es bautizándote. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Esto es lo único que le va a ser garante de salvación. Puede ser bueno, puede ser dadivoso, puede amar la iglesia, amar los pastores. Amén. Puede hacer infinidad de cosas. Un pastor amigo mío en la ciudad de Medellín, de una persona que yo la conocí, 37 años fue a la iglesia y tuvo un accidente en una motocicleta a altas horas de la noche porque iba licorado. Y lo llamaron, hermano, a las 3 de la mañana, lo llamó el médico. Habla con el doctor fulano de tal. Aquí hay un señor que lo conoce a usted, me dio su número, él está muy mal. Y él dice que necesita que usted venga para que lo bautice. 37 años oyó el Evangelio y dejó para bautizarse cuando ya se iba a morir. El pastor se quitó la pijama, se organizó, se puso su ropa, salió en el carro. Eran 25 minutos en carro por toda la autopista sur. Y cuando entró a la puerta no lo han entrado. Usted que viene para donde fulano está, acaba de fallecer. Hoy es el día de salvación, amigo. Dios te ama, Dios te llama, Dios te quiere salvar. Ahora yo quiero retar acá con amor un amigo que no haya entregado su vida a Dios y quiera pedirle a Dios fuerza, y que Dios le dé la oportunidad que se le está dando de ser bautizado. Levante la mano allá en la banca. Un amigo que desee la oración, una persona que no haya sido bautizada. Aquí hay una iglesia que ora a Dios, hay una iglesia que sigue creyendo en la verdad. Si la verdad está acá y se predica esa verdad, sigue teniendo el poder para liberar del pecado. Esa verdad sigue siendo garante de libertad, sigue siendo garante que sobre usted se destruya ese cuerpo del pecado y se introduzca el poder de Cristo resucitado y muerto por nosotros en la cruz del Calvario, el cual su sangre habla mejor que la de Abel, mejor que cualquier profeta, y en el cual obtenemos el perdón de nuestros pecados. Hoy Dios te llama porque te ama, hoy Dios te llama porque te quiere salvar. Levante, hermano, la oración por todas las personas que están aquí. Aquí hay muchos amigos. Que este mensaje quede guardado. Dios te llama. Mira, aquí hay un joven, otro más que se anime. Jesucristo te habla, Jesucristo te llama. ¿Cuántos tropiezos y cadenas puede haber en la vida de alguien que quiere entregarse a Dios, pero que eso ocasiona que le dé temor entregarse a Dios de verdad? Aquí en la iglesia que cree a la palabra de Dios, aquí en la iglesia que ha vivenciado el poder del perdón de los pecados,
somos libres acá. Por eso le cantamos con libertad, por eso le invocamos con libertad. Hay otro amigo que desee, un hermano que me ayude a orar acá por el joven que está acá. Hermano, oremos a Dios por ello. Ore a Dios para que Dios rompa cadena. Oh, Dios te llama. No esperes la muerte, no esperes un accidente, no esperes estar en un momento crítico. Dios te llama. Mira, hay más amigos acá, otros 2 amigos más. ¿Quién más quiere venir? Puede haber fiesta en los cielos, porque un pecador se puede arrepentir acá. Mira, hay 5, 6, 7, bien puede, amigo. Dios te llama. Usted que lleva oyendo el evangelio tanto tiempo, pero le da temor a hacerse bautizar. Ese bautismo es para el perdón de los pecados. No dilates más. No dilates más la decisión de entregarte a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes permitir que tu alma sea invadida por el poder de la sangre de Jesús. Mira, hermano, 2, 4, 6, hermanos de evangelismo, ¿de dónde están? Dios llama a usted, amigo, para que se bautice en el nombre de Jesús. Si tiene cadenas, no importa. No necesitas ser perfecto para desear el perdón de pecado. Él te puede liberar acá esta noche. Usted que vive, hermano, amigo, que no ha solucionado su estado civil, venga que Dios lo ayuda y le perdona y le salva. 2, 4, 6, 8 personas acá, hermano. ¿Qué más se acerca? Hoy es el día de salvación, amigo. Aquí no le introducimos miedo a la gente. Aquí le decimos que la única manera de ir al cielo es arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y no te detengas. Levántate, levántate y lava tus pecados, invocando el nombre de Jesucristo, invocando el nombre de Jesús, aleluya. Él te da la libertad. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida, vino a darte vida, vino a darte vida, vino a darte vida. Invoca a Jesús, invoca a Jesús, invoca a Jesús. Dios quiere liberarte, Dios quiere liberarte de las garras del pecado. Dios quiere liberarte. Venga, 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 venga. Venga, 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 y busque. Venga. Hay poder en la luz. Oye Dios, oye Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. 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 Hay poder en el nombre de Jesús.
Dios te llama, amigo. Usted que está allá, Dios le habla. Dios le habla a usted que está allá. Para que se bautice en el nombre de Jesús. Para que se haga bautizar en el nombre de Jesús. Para que todos los pecados. La solución es hablar. Se bautiza en el nombre de Jesús. Esta iglesia importa el nombre, tiene sobre todo nombre. Dale ese aplauso a Dios mío.